Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta versión ilustrada del clásico norteamericano estuvo a cargo en su adaptación por el francés Jean Agarou, con ilustraciones del originario de Bélgica, Denis Deprez. Es el clásico norteamericano. Ahorita les voy a dar algunos datos de esta obra. Fue publicada una novela por el autor norteamericano Herman Melville, titulada originalmente Moby Dick o La ballena, en 1851, considerada una de las grandes novelas de Norteamérica y un tesoro de la literatura mundial. El narrador narra las aventuras de un marinero vagabundo llamado Ismael, que se embarca en un ballenero llamado Pico, comandado por el capitán. Muy bien. Tenemos hoy en día, tenemos que hablar de los puntos de vista posmodernistas y los estudios de género, que han analizado la obra de Herman Melville. Ven su obra y su literatura embebida en una estructura social muy patriarcal, y también esta novela ha sido objeto de estudio de los estudios gay. Es una obra, bueno, parece que el autor, a pesar de que fue casado, sin embargo parece que fue gay, homosexual. Sin embargo parece que estuvo casado. Ahorita les digo. En agosto de 1847 se casó con Elizabeth Shaw, hija de Lemuel Shaw, un ministro de justicia de Massachusetts, la Suprema Corte de Justicia. Y la pareja hizo su honeymoon en Canadá. Se fueron a vivir a Nueva York, y en 1850 la pareja se movió hacia Massachusetts. Tuvieron 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Sin embargo, sí existen rasgos, principalmente aquí. Esta es una escena del ilustrador. Aquí podemos ver al polinesio cariñoso Kikwet y a Ismael, cuando la posadera pues llegó a la conclusión de que no había cuartos disponibles para los marineros, y le pidió a Ismael, le sugirió que podía darle una habitación compartida. Y es así como Ismael y se conocen, y Kikwet se conocen. Después ellos comienzan a buscar trabajo, pero quiero enseñarles algo aquí. Se describe una sociedad de balleneros en un puerto norte del Atlántico de Estados Unidos, y aquí hay una pintura de los barcos encallados. Aquí, por ejemplo, pues son condiciones atmosféricas terribles, ¿no? La nieve, el frío, el mar, los peligros del mar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, quiero mostrarles esta imagen, los barcos, ¿no? Cuando primeramente ellos deciden embarcarse, buscan trabajo y no saben a cuál de los barcos acudir, pero parece que Kikwet, el marinero cariñoso polinesio tatuado, tiene una especie de figurita tótem, ¿no? Un pequeño tótem, y consultan al tótem para que les guíe cuál barco elegir, y elegir bien.
Y el tótem creo que le dice aquí pues, que Ismael decida, ¿no? Ismael decide. Y decide embarcarse en un ballenero, pero cuando van a pedir trabajo, los marineros lo reciben de una manera muy agresiva y muy estresada, ¿no? Que no les hagan perder el tiempo, que les sugieren que mejor se vayan a buscar trabajo a un carguero. Entonces aquí podemos ver que realmente los países industrializados pues son países de mucha agresividad laboral, si lo pudiéramos decir, y de mucha integridad, mucha productividad. Voy a decodificar para ustedes algunos de los elementos de esta obra tan importante. Entonces ellos pues se embarcan y Herman Melville estuvo embebido dentro, tuvo un upbringing, o sea, un crecimiento religioso, por lo cual su homosexualidad, si se le pudiéramos decir latente, no se manifestó de una manera tan directa, pero sí muchas de sus otras novelas que describen los mares del sur, donde existen otros sistemas morales alternativos, pues que pueden dar cabida a a una expresión sexual más múltiple, más diversa. Entonces lo que tenemos al final de esta novela, que ustedes ya la conocen, es pues a una ballena que destruye finalmente a toda la tripulación, y por lo general nosotros pues no estamos acostumbrados en el diario vivir a concederle una inteligencia a los animales. Consideramos que nomás nosotros somos capaces de odiar y de pensar malévolamente, pero en este caso la ballena blanca es descrita como un ser consciente y negativo, que finalmente pues gana la batalla. ¿Por qué? Porque el capitán Ahab estaba herido, había sido herido por la ballena, y su pie había sido arrancado, pero él dice que no era el pie lo que le había dolido más, sino su autoestima, ¿no? su honor, y la persigue, pero en esa búsqueda arrasa con toda la tripulación de balleneros, porque pues obviamente los balleneros no tenían nada que ver con esa venganza personal. Y aquí lo que tenemos es una lucha entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? El individualismo del capitán Ahab, el individualismo egoísta que lo hace ir en pos de una venganza personal, pero como les digo, arrastra a toda la tripulación que no tenía nada que ver, no tenía por qué pagar, y había sido engañada en el sentido de que pues ellos se embarcaron en un trabajo de balleneros. Hay muchos elementos muy interesantes en la novela cuando dos tripulaciones se despiden y dicen nos veremos hasta dentro de 3 años, pero con una frialdad que rompe cualquier sentimentalismo, ¿no?, propio de los países industrializados. Y como les decía, también la agresividad laboral cuando van a pedir trabajo y les dicen que no les hagan perder su tiempo. También aquí en la novela aparecen elementos místicos cuando empieza una especie de profeta, ¿no?, o un señor, cuando se van a embarcar, y dicen que cuando firmaron ya el contrato para el Peacock, un hombre lo detiene al Ismael y le dice acabas de pactar con el diablo, ¿no? Y dice te acabas de embarcar para el infierno. Entonces de alguna manera Herman Melville hace la historia con elementos que profetizaban el drama y el triste final que llevaría el ballenero.
Hablar de Kikwit es hablar del hombre, casi el héroe de la película, porque Kikwit en dos ocasiones se lanza al mar. El Kikwit es el ballenero, el pescador polinesio tatuado, cariñoso, que se lanza 2 veces y salva 2 vidas en la historia. Se lanza y eso era un gran nadador. Y al final, a la segunda vez que salvó a uno, el agua era muy fría y tuvo que morir de tuberculosis o de fiebre. Y su último deseo es ser sepultado en una piragua, que es una especie de lanchita. Y cuando la ballena destruye el barco, el narrador Ismael, el último sobreviviente, encuentra a la piragua y se aferra a ella. Y piensa dentro de sí que hasta después, ya muerto, Kikwit lo salvó a él también. Entonces aquí tenemos al polinesio cariñoso, viene siendo el héroe de la historia. Entonces esto tiene mucho que ver con la idea de que el cristianismo pues va a condenar obviamente la sexualidad homosexual, pero en este caso Herman Melville tenemos aquí lo contrario, ¿no? Glorifica o no glorifica, pero sí pone como el lado humano, el lado justo y heroico de este cariñoso marinero polinesio. Entonces les decía, esta historia, Moby Dick, una historia de balleneros. De alguna manera Herman Melville describe la vida ruda, la vida de estos hombres agresivos. No hay mujeres en la novela. Y hay muchas cosas que se pueden decodificar de esta historia. Carlos Fuentes hizo un ensayo brillante de esta novela. Estudió en Estados Unidos. Una de las cosas que mantiene el suspenso de la historia es que cuando los marineros contratados, Ismael y Kikwit, entran en contacto con los encargados del ballenero, no se sabe claramente quién es el capitán, pero está uno que los recluta, está otro que es su jefe, el reclutador, y finalmente cuando descubren al capitán Ahab, pues se ve es una emoción en ir develando los niveles jerárquicos que había en el barco. El capitán Ahab resulta ser un hombre implacable que ofrece una recompensa de una moneda de oro para el primero que pueda ver a la ballena, pero pues es difícil pensar que una ballena la voy a encontrar en el mar. Sin embargo la encuentra en el inmenso mar. Sin embargo, el capitán Ahab da las señales, las características de la ballena para que pueda ser identificada y no la confundan. También otro elemento que le va dando el drama a la historia es que primero se creen que encuentran una ballena, pero no es un delfín hay una confusión. Luego encuentran a otra ballena, pero resulta que no es, y al último finalmente es, ¿no? Y cuando está en el clímax de la historia, el capitán Ahab lanza su flecha, lanza todo su odio, ¿no? Lanza todo su rencor en una frase y desahoga esa individualidad que toda la masa colectivista oculta, ¿no? Y con ese sentido son mediocres, ¿no? Entonces, en esta historia, para el punto de vista colectivista, el expresarse individualmente es ofensivo, es grosero, es irreverente, ¿no? Entonces aquí tenemos esta lucha entre el individualismo y el colectivismo que representa la tripulación y el capitán Ahab. Teodoro Adorno, un clásico, un filósofo contemporáneo, nacido en 1903 y fallecido en 1969, dice algo muy interesante precisamente en cuanto a esto.
en cuanto a esta lucha entre el individualismo y el colectivismo. Adorno centra su meditación en la irreductibilidad del individuo, distinto, irrepetible en su existir concreto, a los esquemas simplificadores y abstractos, ya sean positivistas o idealistas. Se impone la permanente rebelión del individuo como tal contra la masificación y los mecanismos productivistas deshumanizadores. Entonces, efectivamente, los países industrializados han sido colectivistas. Los países tercermundistas son más individualistas. Pero siempre hay una crítica de uno al otro, ¿no? Los individualistas tercermundistas siempre van a decir, bueno, pues es que realmente no son felices, trabajan mucho, son muy prósperos, pero no son felices, nadie complace a nadie, nadie se complace realmente, porque todos están sujetos al deseo de la colectividad, al deseo de la sociedad y viceversa, ¿verdad? Entonces tenemos otra de las cosas en esta increíble novela popular que les invito a puedan leer, es que, como decía Carlos Fuentes en su ensayo sobre Moby Dick, que la ballena blanca representa la maldad o leviatán bíblico, ¿no? Que es el monstruo, que es el diablo. Y realmente lo que Herman Melville, si intentamos decodificar un poco su novela, lo que Herman Melville nos quiere decir es que realmente no existe el concepto de bien y mal espiritual como el cristianismo lo conoce, sino más bien es una lucha del fuerte sobre el débil, ¿no? La ballena blanca es, pues en este caso, lo malo, ¿no? Y sin embargo es blanco. Y por eso tal vez es la idea de ponerle que fuese blanca la ballena, para usar esa ironía en cuanto a la relatividad de lo bueno y lo malo, y que pues lo que nosotros llamamos malo es bueno para una persona. Si yo, por ejemplo, pues cazo un venado, para él yo soy malo, he hecho algo triste, pero al comérmelo me estoy alimentando, entonces soy bueno, eso es bueno. Y así la naturaleza, en su lucha por sobrevivir, pues tiene un mecanismo como dice el posmodernismo, no es un mecanismo organicista. Aquí también en este libro de filosofía existen unos conceptos que me pueden ayudar a explicarles el concepto de lo que es el mecanicismo, que también es un poco parecido al organicismo. El mecanicismo es la concepción según la cual el movimiento de los cuerpos en el espacio está regulado únicamente por leyes casuales, que son el origen de los fenómenos que se manifiestan en el ámbito de la realidad. Entonces el mecanicismo de alguna forma del punto de vista posmodernista, tiene que explicar la realidad sin la Biblia, sin Dios, ¿no? O sea, sin embargo, para el cristianismo y para las personas que somos religiosas, la causa original, la causa primera, es Dios. Pero el mecanicismo sostiene que el universo es una máquina, ¿no? En la antigüedad sostuvieron esta doctrina los atomistas, y en la época moderna la han hecho suya quienes han interpretado en este sentido la ciencia basada en Galileo y Newton. Yo creo que uno de los ejemplos más interesantes del mecanicismo es el fenómeno de la capilaridad. Cuando nosotros vemos que en un vaso de agua, el agua, pues, por el fenómeno de la cohesión que mantiene las moléculas del agua juntas, hace una curvita cuando pega en el vidrio del vaso, entonces crea una curvita. Pero si ese vaso es más chico, el agua sube de manera natural, y ese es el fenómeno de la capilaridad. Es como los árboles se alimentan de agua. Entonces, como el tronco tiene muchos tubitos diminutos, cuando entra en contacto con el agua sube de manera
diríamos, mecánica, ¿no? No es que el árbol con conciencia absorba como un humano el líquido. Entonces, de alguna forma, el descubrimiento de la naturaleza ha apoyado la teoría del mecanicismo. Y aquí el organicismo dice otra definición: doctrina para la que la vida no procede de una fuerza que anima los órganos, sino de las simples funciones de dichos órganos. De las simples funciones, o sea, cada organito es como una maquinita. Por extensión, esta teoría considera a la sociedad como un organismo al que se pueden aplicar las leyes biológicas, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, Hermann Melville tenía que hacer una justificación de su inclinación sexual, que para el posmodernismo, pues, no es algo que tengamos que satanizar, pero sí, los estudiamos, aún quedan vestigios de mucha gente religiosa. Existe todavía mucha gente religiosa viviendo en el posmodernismo con una mente que vive en la Edad Media, que no ha entrado todavía en la posmodernidad, tal como lo han definido los círculos académicos, universitarios, laicos. Pero Moby Dick, de alguna forma, tiene que encontrar una forma de explicar a través de su novela que las expresiones sexuales pueden ser múltiples, que no existe una moral que pueda condenarlas, y la única manera de hacerlo es explicando que la naturaleza explicando que es organicista o mecanicista, y esto es lo que podemos decodificar de la obra de Hermann Melville. Aquí tenemos una imagen de Queequeg lanzándose al mar para salvar el polinesio cariñoso. Aquí tenemos otra escena una escena que me gusta mucho aquí, es cuando abren con una pala, cuchillo, abren el cráneo de la cabeza de la ballena que la están sosteniendo con poleas. Aquí, ¿verdad? Aquí en esta. Y la ballena la están sosteniendo con poleas y le dicen al marinero: apúrate, y él abre un boquete en el cráneo de la cabeza de la ballena. El boquete. Aquí, ¿verdad? Y él se mete y la ballena, por el peso, rompe las poleas y él es jalado al mar por la ballena, y Queequeg se lanza y lo salva, ¿no? Se lanza, lo salva, pero fallece. Después Ismael, su gran compañero, lo alienta de que va a poder vivir. Lo alienta. Aquí, ¿verdad? Está. Lo alienta. Que tenga fe. ¿Verdad? Podemos ver la mirada hipnótica. La mirada hipnótica del capitán Ahab, que representa, pues, esa obsesión, ¿no?, de la venganza, que no respeta a la sociedad marina que comanda. ¿Qué más? No quiero que se me vaya a pasar algo más. Pues, sí, la primera vez se habían confundido con un calamar. Aquí está el calamar. No era ballena, sino era un calamar gigantesco, ¿no? Entonces fue falsa alarma. Después encontraron otra. Y aquí es una escena cuando encuentran una ballena y le empiezan a cocinar y a partir en partes. Se llena de sangre porque todos los tiburones llegan, con el olor a la sangre llegan, ¿no? Entonces muchos marineros, pues, les arrancaban
parte ahí de sus extremidades. Era un trabajo muy riesgoso. Aquí tenemos a dos piraguas, dos barcos, dos lanchas remolcando una ballena. El trabajo es muy difíciles. La rudeza del trabajo que construyó las grandes naciones industriales. Aquí está el capitán Ahab, casi vuelto loco, casi se vuelve loco de felicidad al ver a la ballena. Aquí está. Finalmente Ismael es rescatado por un barco y le dice, dime qué pasó, y cuenta toda su historia. Hubo un momento también en que se encontraron varios balleneros, se encontraron dos balleneros o dos barcos, y el capitán Ahab subió a cubierta del otro barco y les preguntó que si no habían visto a la ballena. Y entonces, no, creo que sí la vimos, está por allá, etcétera. Entonces, amigos, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir, amigos, de esta historia? Bueno, pues gracias por ver mi canal. Les deseo que tengan una buena noche, una buena tarde, un buen día. Y estén pendientes de mis videos. Estamos en contacto. Hasta la próxima.